Este Evangelio de San Lucas coincide con la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Y efectivamente el Señor hizo en San Pío una gran obra que fue puesta para que todos tuvieran luz. Pero la vida de San Pío no fue nada fácil. Naturalmente que a través de esas dificultades permitidas por el Señor, él fue haciéndose santo, o mejor dicho, Dios fue haciéndole santo, como el escultor que tiene que sacar una maravillosa figura de un bloque de mármol a base de golpes, de cincelazos, hasta que aparece la figura que había dentro o que podía haber dentro. Pues así hace el Señor con nosotros. Nos trabaja durante la vida con buenos momentos y con momentos duros, con golpes de cincel sobre la roca que somos, la roca a veces dura de nuestro corazón. En el caso de San Pío, realmente no fue fácil para él, y seguramente de entre todas las cosas horribles que tuvo que pasar, la más dura fue la acusación de abusos sexuales que fue lanzada contra él. No eran, en aquel momento por lo menos, no eran acusaciones sobre menores, pero sí sobre señoras que supuestamente habían sido o eran penitentes de él, que iban a confesarse con él. El Vaticano mandó una investigación y en la primera investigación del Vaticano, el primer investigador dijo que efectivamente San Pío era culpable. Milagrosamente no le condenaron, sino que junto a las cosas negativas también había cosas positivas, y volvieron a mandar una investigación, otro investigador que ya rechazó todo tipo de culpabilidad y que demostró, o por lo menos pudo decir, que no había pruebas suficientes. Debió de ser horroroso para San Pío esta etapa, horrible. Las heridas del alma pues se reflejaron más tarde en las famosas llagas de San Pío, a imitación de Jesucristo y también de su fundador, San Francisco de Asís, puesto que San Pío era franciscano capuchino. Pero las heridas más grandes no eran las de su cuerpo, aunque estas eran las más llamativas, sino las de su alma. La situación horrorosa que debió de pasar durante el tiempo que duró aquello, y quizá para siempre. ¿Por qué fue todo esto? ¿Por qué el odio feroz por parte de algunos importantes en la Iglesia de su momento a San Pío? Pues porque San Pío era conservador. Era un hombre conservador, fiel a la tradición, creía en la necesidad de la confesión, y se vivían ya los primeros años, los años previos al concilio y los primeros años posteriores al concilio, que fue cuando él murió. Pero naturalmente Dios hizo luz, y esa llama que podía haber sido apagada, en cambio, se puso en el candelero e iluminó a todos los de la casa. Fue un hombre lleno de amor a la gente que sufría, y por eso el hospital que fundó en el sur de Italia, una zona muy deprimida, bastante pobre, en la Apulia, y está San Giovanni Rotondo, donde él fundó su hospital y donde murió. Pero sin embargo, yo creo que lo más famoso, lo más importante de San Pío fue su capacidad de ser confesor. Dicen que miraba a la gente cuando venía a confesarse y que ya sabía sus pecados, y que la gente, que los penitentes que se callaban algún pecado, él les miraba y decía: todavía no has dicho todo, tienes que decirlo todo, sabes lo que hay. Bueno, en todo caso fue realmente un gran confesor. Ejerció durante horas el sacramento de la confesión como el santo cura de Ars, por ejemplo. Fue un gran director de almas, ayudó a la gente a acercarse al Señor. Quizá hay muchos que quieren a San Pío, recuerdan a San Pío, son devotos de San Pío, porque hizo también y hace también muchos milagros, y eso es lo que atrae más la devoción popular. Los milagros siempre los hace el Señor, aunque sea a través o por intercesión de un santo o de la santa entre los santos, que es la Santísima Virgen. Lo más importante no son los milagros de San Pío, aunque los hace, a través de él el Señor los hace. Lo más importante es que él se entregó a Cristo, que aceptó por fidelidad a Cristo la persecución,
que estuvo siempre al servicio de los demás en el confesionario o al servicio de los que estaban sufriendo, por ejemplo, en los pobres y en los enfermos. Esto es lo que tenemos que recordar, que nuestra luz, la luz que el Señor ha encendido en nosotros, que nuestra luz brille para iluminar las oscuridades de los hombres, aunque la consecuencia pueda ser la persecución. Que los santos que nos han dejado estos grandes ejemplos nos guíen en el camino de la vida. Que así sea.